nuestras compañeras más comprometidas. Continuamos con Showbiz. Aún quedan 2 días del festival Hola México en el que la ciudad de Los Ángeles, ha podido ver muchas de las producciones más recientes de la cinematografía de ese país. Hoy vamos a hablar de una producción de esas que yo califico de imprescindibles para el espectador, como también lo fue la anterior película del mismo director. Se titula Tlatelolco, verano del 68, registra un sangriento capítulo de la historia de México en un año que convulsionó al mundo. Damos la bienvenida al director Carlos Volado y al actor Cristian Vázquez. Estábamos hablando que ya se cumplen 45 años del aniversario de esta masacre y yo escuché por algún lado que tú decías que a la juventud hoy en México hay que explicarle qué fue Tlatelolco, ¿no? Sí, no usé el término, el verbo explicar, pero básicamente creo que lo que sucede es que como nos escamotearon, ahora sí usando un término popular, la historia de México por mucho tiempo, por 70 años, entonces la gente no está en los libros de historia. En 1998 se hizo un intento de meterlo a los libros de historia y hubo protestas y las cosas se pusieron difíciles y lo quitaron. Y básicamente, como creo que todos sabemos, la historia de México termina, lo que te enseñan de la historia de México termina en la Revolución Mexicana. Ajá. Y luego ya es, bueno, y luego hubo paz y nos la pasamos bomba. Sí, gobierno democrático. Exacto. Y entonces hay que explicar un poco eso, porque lo que sucedía es que yo leí unas encuestas, que eso fue para hacer la película, revisé en un libro, hice una serie de encuestas sobre qué opinaban los jóvenes de 68 o qué sabían, y todo el mundo decía, no, pues fue una masacre, una matanza de estudiantes, mataron mucha gente, es que hubo unos asesinatos, y hasta ahí se quedaba. Entonces queremos pasar, hubo una película muy importante de Jorge Fons que se llama Rojo Amanecer, que exactamente hablaba de eso, de una matanza, y la película infería que tú conocías lo que había sucedido antes. Entonces yo creo que si los jóvenes habían visto esa película decían, bueno, yo la vi de chavito y fue una matanza. Entonces creo que hay que explicarles que hubo un movimiento estudiantil, cómo fue, cómo llegaron a ese lugar, por qué los asesinaron, quiénes los tenían intención de asesinarlos, qué estaba sucediendo en México y en el mundo en esa época, la Guerra Fría, en fin, todas estas cosas que son factores que tuvieron que ver con eso. Y ahora quiero hablar con Cristian Vázquez, quería felicitarte. Pero ahí había un Becker en esta producción que creo que fue productor, ¿no? Andrés León es el hijo de el fotógrafo, y Sandra León. Aunque no tiene nada que ver con Cuno, ¿no? No, al contrario, ellos vienen de la familia de Claudia Becker y Lonca Becker, la primera representante de actores en México. Bueno, y yo menciono a Cuno porque lo respetamos y lo queremos acá, pero la película que tú también trajiste a este festival, 5 de mayo fue otro estreno hace un par de semanas, sí. No está en este festival. Sin embargo, pues se había promocionado como que el protagonista, la gran estrella de esa película es Cuno, y eres tú. Pues yo quería darte un poco del crédito que mereces. No, claro que es la estrategia, claro, porque es el nombre que más... Pero hay que decirle al público que realmente la estrella es usted. Así que, Cristian... Gracias. No. Y me decías antes de la entrevista, yo te decía que estás como muy jovencito, que como has comenzado tu carrera, me dices que teatro en Guadalajara. Sí, en Guadalajara. Pero tu conciencia política frente a un tema como este de Tlatelolco, ¿recuerdas eso? ¿O de hecho fue esta película que de pronto fue que lo despertó? Como lo dijo Carlos, yo desconocía lo que en realidad había sucedido en el 68. Obviamente pues, es ajeno a mí el tema, y más también con mi familia, porque pues, son de Guadalajara, como que desconocían el porqué de la matanza. Entonces, a raíz de que llego al DF, pues he corrido un poco con la suerte de que he estado en proyectos muy interesantes, en este caso Tlatelolco, y en el proceso de casting llegué y empecé a echarme el clavado, ¿no? Informarme qué es lo que había sucedido, vi el documental que hizo Carlos, empecé a leer libros, y fue la forma como de acercarme al tema y involucrarme un poco más históricamente hablando, ¿no? Y pues corrí con la suerte de quedarme, conozco a Carlos y todo fue como ligado de la mano porque pues Carlos conoce bastante del tema, entonces pues a cada momento él llegaba y nos daba como referencia, nos daba como datos, tips y demás de lo que había sucedido, entonces pues también, más allá como yo crecí en actor, como persona pues sí te das cuenta de una serie de cosas y que es una verdad incuestionable, que hasta el momento ahí está, hay culpables y pues no sucede nada, estamos en el país de no pasa nada. Entonces, pues sí, si me preguntan mi postura política, pues es un poco frustrante, ¿no? Hasta cierto punto. Yo soy el 132. ¿Qué tan incómodo es? ¿Qué tan incómodo es Carlos Volado para México, para las instituciones de México, para los gobernantes, para los distribuidores? De pronto también, no, Carlitos, esa película aquí no la puedo mostrar. Y hablo también un poco de Colosio, ¿no? Que yo decía el año pasado que era muy importante, por ejemplo, porque no solo el mercado mexicano, en Colombia tuvimos una situación muy similar con Luis Carlos Galán, y tú lo conoces. Sí. Pero quería saber si eres una persona incómoda a veces, de pronto, como cineasta.
No sé, yo creo que la verdad incomoda, ¿no? A mucha gente. Yo creo que cuando uno dice la verdad y cuando uno trata de ser honesto y tiene ética, cuando la verdad es que no es una palabra prostituida, ¿no? Por los hechos. Entonces creo que es ahí donde gente se puede sentir incómoda. Yo creo que lo que hay que tratar, uno tiene una responsabilidad, a veces como autor, como creador, como persona, y a mí me tocó de repente hacer esas películas. No es que yo las escogiera tanto, no es que yo fuera con la bandera de ahí la pintura de la patria, no sé, hacia adelante, sino que de repente lo que no hice no di un paso atrás. No lo di adelante, de repente me lo ofrecieron y en lugar de decir, no, tengo miedo, no quiero ser esa persona, ese personaje, dije, hay que hacerlo, alguien tiene que hacerla. Y dije, bueno, yo la hago yo. Y eso fue Tlatelolco. ¿Y porque hice Tlatelolco? Me llamaron a hacer Colosio. Y porque hice Colosio, ahora me llamaron a hacer una película. Fue primero Tlatelolco. Claro, se hizo en 2010, se filmó luego Colosio, y porque hice Colosio, ahora hice una película sobre la Guerra Sucia, la Operación Cóndor en Bolivia y en Chile. Ahora, yo también hago otras películas, ¿no? Yo soy un cineasta, hago documentales, ficciones. Comedia. Sí, es lo que sea. Algo muy erótico una vez. Exacto, entonces yo hago ese tipo de películas y me gusta porque yo soy cuento historias. En el fondo lo que a mí me gusta es contar historias, ya sea en un documental, una ficción, ya sea una comedia, una historia erótica o una cuestión política. De repente la gente te encasilla y dice, él sí la hizo muy bien, y se Tlatelolco, le gustó mucho a la productora de Colosio, que la vio en una función privada, que se le enseñé yo, y dijo, va por ella. Ahora, yo creo que de repente a la gente no le gusta que salgan las verdades. Y estuvo tan controlada la prensa en México durante muchos años. El papel, como tú sabes, se controlaba, los medios pertenecían. El fundador de la empresa más grande de televisión era el presidente de México, ¿no? Entonces creo que los soldados del PRI, como decían los funcionarios de estas empresas. Entonces de repente se sienten un poco incómodos cuando sale la verdad, ¿no? Cuando se empiezan a salir, dicen, como nos llamaron una vez de ese partido y nos dijeron, ¿y por qué quieren hacer esto? ¿Por qué están así? ¿Por qué sacar esas cosas si ya es pasado? Sí. Y yo digo, no, pues el pasado hay que verlo, hay que saberlo, hay que conocerlo, ¿no? Para no repetir la misma Para no historia. repetir. Y antes de pasar a Cristian, quería saber, ¿por qué Cristian? Cristian, porque estaba buscando un personaje, de repente actores jóvenes, yo conozco muchos de mi generación, ¿no? Y necesitaba un actor joven que quedara bien en el papel, que tenía un poco a Cassandra Changuerotti, que es la otra protagonista, y estaba en el casting, si tú siempre le estás dando vueltas. De repente ya tienes a los que tú ya sabes que son la gente que tú conoces y este papel es perfecto para pero de repente cuando no tienes al personaje estás dándole vueltas, te enseñan mucha gente, ese es el famoso callback que los vuelves a llamar. Y voy manejando en el segundo piso del Periférico en la Ciudad de México, doy la vuelta en una curva y hay un póster, hay un espectacular que dice Oveja Negra, que fue la primera película que hizo Cristian, y la cara de Cristian. Y yo casi me estrello porque voy así de... Él es. ¡Ah, cuidado! Y ya lo que hice fue, consígame ese actor, quiero verlo, quiero hacerle un casting. Me llamaron a Cristian, fue directo. Y fue amor a primera vista. Exacto. Sí. Bueno, bendito peje que hizo ese segundo piso. ¿Y por qué la actuación en tu caso? ¿De pronto eras malo para las matemáticas? Es un poco. Sí. No, pues todo empezó desde la secundaria. Fue como, por así decirlo, un poco accidental. Yo estaba en corte y confección en la secundaria, entonces yo estaba tejiendo. El maestro de teatro. Sí, el maestro de teatro me dijo, ¿por qué no te metes con nosotros? Está la opción de montar una obra y aparte de todos los días festivos hacían como algo referente, ¿no? El 10 de mayo... Unos hacían poemas, el 5 de mayo recreaban una batalla. Entonces era como, ok, pues yo quiero hacer eso. Al principio era más porque, pues, por pasar la materia, pero después como que me fue gustando. Y así empezó todo. Fue como, pues una cosa accidental, pero después pasé a la preparatoria y sí ya me gustó por completo. ¿Te vendrás para Hollywood o no? Espero, yo de hecho ya traigo mis demos, los voy a repartir. Sí. Bueno, está muy bien. Habla bien inglés. ¿Habla bien el inglés? Francés, alemán. Una gran promesa del cine, pero bueno, ya lleva haciendo teatro muchos años, usted que tiene una muy buena escuela, ¿no? Sí. Eso lo agradeces también. Las tablas. A ver, puedo pasar por ahí. Yo, si tuviera un programa de cine, hablaría con ustedes una hora entera, pero tenemos que pasar a otros temas. Le agradecemos de verdad a Carlos Volado que haya venido a presentar esta película aquí en Los Ángeles. Y si ustedes están aquí en esta ciudad, hoy es el estreno, ¿no? 9 de la noche. La premier. Sí, hay lugares todavía porque es un cine muy grande en Downtown y ojalá puedan ir. Y como yo digo, es una película imprescindible. También se van a, bueno, no sé si a divertir, pero la gente va al cine también a olvidarse un poco de... Sí, eso tiene, la película es muy entretenida. Cotidianidad La película te agarra.
como es una película, porque yo no creo en el cine que, o sea, de trascendencia per se y ignorar al público. Ajá. O sea, a mí me gusta que la película yo le digo a nivel, la película en capas. La primera es, si no sabes nada y nada más te quieres entretener, te entretiene. Y si sabes de la historia y conoces lo que sucedió, ahí están los datos también. Hay una película para ti, si conoces todo y realmente has leído, y hay una película para ti, si no te importa y lo que quieres ir al cine es entretenerte y divertirte. Y también tienen que ver Colosio, quien no lo haya hecho, y a Cristian Chávez, perdón, Vázquez. Le pasa eso, le pasa eso más de una. ¿Sí? Sí. Oiga, cámbiese el Por nombre. aquí. Le vamos a poner un nombre. En Hollywood vamos a lanzar un nuevo nombre. Cristian Vázquez. Lo pueden seguir también en Twitter a ambos. ¿Tu dirección es? Charrito Vázquez. Charrito Vázquez, ambas con Z. Arroba Préstale mucha atención porque yo creo que por ahí vienen cosas buenas para él. Gracias. Nosotros regresamos.